Bueno, nos convocamos al 25 Seminario Internacional sobre la Formación de Profesores de Mercosur Conosur. Este es un grupo de investigación que tiene ya una permanencia de 2 décadas y media y que hemos estado en de forma itinerante en distintas universidades, distintos países del área, para discutir precisamente sobre las políticas educativas en materia de formación docente y otros ámbitos, por supuesto. El origen del grupo, y es importante decirlo, tiene que ver con una visión y una propuesta política contraria a las políticas neoliberales en educación que se imponen a partir de la tesis del Mercosur educativo por allá en el 1991, ¿no? El grupo fundador, liderado por el profesor Nivaldo Silva Triviño, viene, digamos, trabajando durante muchos años con un colectivo importante de docentes provenientes de Venezuela, de Uruguay, de Argentina, Brasil y Paraguay. Y correspondía este año reunirnos aquí en la Universidad Federal de Santa Catarina para discutir la temática sobre la gestión educativa, ¿no? Por supuesto que cada seminario tiene un conjunto de ejes temáticos de discusión profunda y nosotros, o en este caso yo como representante del colectivo venezolano que participa en el seminario, vine a conversar sobre las políticas públicas en educación en un contexto de guerra no convencional. Nosotros vivimos en Venezuela desde hace más de 18 años una agresión sistemática contra la democracia y contra el pueblo venezolano. Es una agresión que en los últimos años ha adquirido unos niveles de violencia y de desconocimiento de la voluntad popular bastante graves. Es una agresión que se expresa por el bloqueo económico, por una guerra sistemática contra la economía venezolana, que no es otra cosa que una guerra contra el pueblo, contra la familia, contra los ciudadanos más vulnerables. Y nosotros, lo que vendría, digamos, a representar la espiritualidad bolivariana, que no es otra cosa que la herencia del libertador Simón Bolívar, Simón Rodríguez, y el general de hombres libres, Ezequiel Zamora, nosotros hemos plantado y planteado la idea no solamente de la resistencia, sino de la construcción de los horizontes de lucha, la construcción también de una ofensiva revolucionaria que nos permita solventar los obstáculos que el imperialismo y sus secuaces tienen contra Venezuela y contra la democracia en Venezuela. Eso, yo diría que son varios planos, ¿no? El primer proceso constituyente del año 99, que, vamos a decir, alumbra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una constitución dirigida a construir un Estado social de justicia y de derecho. Tiene que ver con honrar una larga deuda y una gran deuda con el pueblo venezolano, un pueblo que los gobiernos que hacían o seguían la agenda de los Estados Unidos y de las transnacionales habían condenado, por una parte a la más miserable de las pobrezas, pero por otro lado a la ignorancia a partir de un proceso de privatización sistemática y de destrucción de la escuela pública. En 1999, a partir también de una constituyente educativa del Plan Nacional de Educación, que generó un debate profundo en la sociedad venezolana, una de las banderas de lucha fue la defensa de una conquista como es el derecho a la educación pública y gratuita. El artículo 102, 103 de nuestra Constitución garantiza no solamente
la pluralidad de sensibilidades de la sociedad venezolana al acceso a la educación pública y gratuita, sino que con mucha diferencia respecto al resto de los países de América y quizás del mundo, la gratuidad está garantizada hasta el pregrado universitario. Yo diría que ese es un escenario. Otro escenario tiene que ver con la organización de los maestros y el trabajo de base en distintas plataformas de organización popular. Los derechos se defienden ejerciéndolos y ejerciéndolos democráticamente. Venezuela transita un proceso complejo de transformación cultural. Esto significa que todavía no hemos logrado, digamos, lograr la meta. No, estamos en un proceso de construcción permanente. Nosotros venimos de una pesada carga impuesta por una cultura derivada de la implantación de un modelo de vida que trasladan las transnacionales petroleras a Venezuela, conformando una suerte de cultura del petróleo, donde la formación y la construcción ciudadana tendría que ver con ese sujeto pasivo, ese sujeto dependiente de. La construcción bolivariana apunta a unos valores diferentes, es superar ese modelo. Entonces, como verás, los que trabajamos en el ámbito educativo, los que somos educadores, maestros, tenemos una gran responsabilidad, pero además de eso, esa responsabilidad histórica no puede conducirnos conducirnos a la prisa porque tenemos que lograr el objetivo mañana o pasado. Allí no hay fórmula. Es una lucha diaria, es una lucha permanente, es un trabajo del día a día en favor de esas grandes banderas. Parece poca cosa, digamos, defender hoy día la educación pública y gratuita. Sin embargo, cuando nosotros miramos el entorno, nos encontramos con una amenaza permanente y si no ya una destrucción directa de esa conquista. Porque hay que hablar de la educación pública como una conquista. Porque a veces lo vemos un derecho humano. Pero cuando hablamos de conquista tiene que ver con un proceso de lucha para lograr eso. Y obviamente cuando se naturaliza una conquista, pareciera ser que socialmente pierde sentido su valor. Y nosotros de forma recurrente estamos reivindicando el valor de la educación pública y gratuita en todos los ámbitos y en todos los centros educativos que están regidos por el Estado venezolano. La derecha históricamente trabaja para hacer invisible al pueblo, a los pueblos. La derecha nunca va a reconocer cuando un gobierno legítimamente democrático accede al poder. Y en la historia de América, de nuestra América, tenemos la terrible experiencia del gobierno del presidente Salvador Allende. El golpe de Estado contra Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, es el primer gobierno que llega al poder, el primer gobierno socialista que llega por vía del voto popular. La negación no solamente es hacer una guerra sistemática, sabotear la gestión de gobierno, sino además hacerlos desaparecer físicamente. Y eso fue lo que ocurrió no solamente con el presidente Salvador Allende, sino con muchos militantes y buena parte del pueblo chileno, ¿no? Unos muertos, otros desaparecidos y otros enviados al exilio. Años después, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías impulsa un proceso de transformación por la vía democrática. En principio descalificaban el origen social y étnico del comandante Chávez, también descalificaban su formación como militar, incluso en buena medida un sector de una izquierda exquisita que nunca ha batido el barro, se encargó también de hacer juego al trabajo de descalificación del liderazgo del presidente Chávez.
no solamente en Venezuela, sino en América y en buena parte del mundo. Nosotros, el presidente Chávez y la constituyente del 99 planteó que la única manera de avanzar en esas conquistas democráticas, o mejor dicho, una de las formas tenía que ver con la participación organizada del pueblo. Y la participación del pueblo se traduce en distintas formas, una de ellas es la participación electoral. Nosotros hemos participado en 22 procesos electorales, hemos perdido 2, siempre hemos reconocido cuando hemos ganado y hemos perdido. Este año, al igual que 2014, la derecha fascista venezolana, en complicidad con gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia, México, Chile, Perú, entre otros, por supuesto Estados Unidos y Canadá, trabajaron de forma sistemática para desalojar por vía antidemocrática a un presidente electo. Además, con la inestimable colaboración de un personaje que tristemente pasará a la historia, como fue Luis Almagro, ¿no? Personaje triste. Ante ese reto y ante esa agresión a la sociedad y al pueblo venezolano, porque no es al presidente Maduro, es al pueblo, el presidente Nicolás Maduro convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Fue un gran movimiento y sigue siendo un gran movimiento nacional, democrático, contenido en la Constitución, el artículo 347, 348, 349, que una de las potestades que establece el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es que uno de los que puede convocar al poder originario, es decir, al pueblo, es el presidente de la República. Y el presidente hizo ejercicio de ese derecho. No olvidemos que antes, el año 2014, vino la agresión de los fascistas durante 2 meses, 3 meses, en determinados puntos de Venezuela, agresión que se tradujo en destrucción de bienes públicos, en agresión a los vecinos, a los ciudadanos, romper la paz social. El año siguiente, el lamentable presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que engañó a muchos, que muchos se creyeron porque por su raíz, sus orígenes y tal, iba a ser algo diferente, fue igual o peor, dictó una orden ejecutiva donde decía, entre otras cosas, que Venezuela representaba una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses y a la política exterior de los Estados Unidos. Por tanto, entramos en un marco diferente. Ya no es el trabajo de la oposición, el trabajo político, que además es una oposición cuyo único trabajo es seguir los lineamientos que le vienen de Washington, básicamente, como todos los gobiernos títeres de América. Eso implicaba ya un nivel mucho más alto en la agresión. Luego, el 2017, cuando ellos se dan cuenta que hay un conjunto de medidas, nosotros perdimos unas elecciones, el 2015, las elecciones a la Asamblea Nacional. Y no solamente que el presidente Nicolás Maduro reconoció esa derrota, sino que convocó al pueblo a reorganizarnos y a trabajar, incluso invitó a esa directiva entrante de la derecha que controlaba la Asamblea Nacional. El 2017 comienza con una política de agresión directa al pueblo venezolano y además la negativa de la oposición de establecer unos acuerdos mínimos de convivencia democrática. Decía que el 1 de mayo el presidente convoca la Asamblea Nacional Constituyente en medio de la violencia, en medio de la agresión. Llama mucho la atención cuando uno escucha los medios y ve los medios internacionales, los medios de Brasil, de Argentina, etcétera, que repiten lo mismo, y cómo además naturalizan el crimen y naturalizan la agresión de unos ciudadanos que incluso algunos perdieron no solamente los bienes personales, sino la vida. Banalizar el dolor. Bueno, es parte de su política, hacernos invisibles. La Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones se dan el día 30 de julio y nosotros, el pueblo venezolano sale a votar masivamente.
se instituye o se constituye la directiva y la Asamblea Nacional Constituyente comienza su trabajo, que está pautado por 2 años, y convoca las elecciones regionales. Nuevamente, estamos hablando de elección número 22. Allí la opción bolivariana, que es una opción democrática, que cree en las elecciones, cree en la libertad de expresarse, no solamente a través del voto, sino a través de distintas manifestaciones, votó por los candidatos de la patria. Hoy estamos en el marco de la campaña electoral para las elecciones municipales. Estamos hablando de 335 municipios que eligen alcaldes. Entonces, la estrategia de la derecha, que ha sido descalificar, hay un dato que es importante respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Ocurre en el primer año de gobierno de Donald Trump. Y Donald Trump firma el mes de agosto, el 25 de agosto, una orden ejecutiva que se agrega a la anterior orden ejecutiva de Barack Obama, donde no solamente sanciona funcionarios, sino que, entre otras cosas, impone un bloqueo comercial y financiero contra Venezuela. Es decir, los ingresos producto de la venta, en este caso de petróleo, no pueden retornar al país. Está bloqueado. Entonces, ellos han optado por una vía antidemocrática. Es más, esa orden dice que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima. Entonces, claro, él quiere ir por encima de la Constitución, que establece las vías de legitimidad para ese proceso. Bueno, un poco para hacerlo corto, lo que quiero decir es que, entre otras cosas, nosotros siempre hemos optado por la vía de la democracia, por la vía de la participación organizada del pueblo, como opciones y como vías de construcción de lo que nosotros aspiramos, que es la construcción de la patria socialista, el socialismo bolivariano, ¿no? Inspirado, por supuesto, en el ejemplo digno del libertador Simón Bolívar, inspirado en la obra y ejemplo también de Simón Rodríguez, y por supuesto inspirado en el pueblo venezolano, ¿no? Que esos son elementos importantes.